responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza y la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, bueno, como todos los lunes, en este país en el que prácticamente un escándalo tapa otro y luego otro más viene a estremecernos, hay mucha información acumulada, mucha. Yo, sin embargo, quiero iniciar este programa haciendo un alerta preocupado, un alerta estremecido. No solamente por el hecho que genera la información, sino por lo tibio, lo menguado de la reacción del país frente a ese hecho. Me refiero a la masacre de Icabarú. El viernes pasado a las 7 de la noche, un grupo de sujetos vestidos de negro y con armas de guerra irrumpen en las cercanías de la mina de Icabarú y disparan a todo lo que se mueve. Estaban buscando a un personaje en particular, una persona vinculada con la actividad de la mina de oro. Pero eso no les hizo mella para dispararle a 7 personas más. Digo 7 personas porque es una de las cifras que se maneja. Transparencia Internacional, Transparencia Venezuela, disculpen, nos habla de 5 víctimas fatales en un primer reporte, luego la misma Fiscalía General nos habla de 6 víctimas fatales y otros reportes nos hablan de 7. Veamos cómo nuestros colegas del Impulso refieren esta información, el impulso.com. Indígenas adjudican masacres de Icabarú a efectivos policiales del régimen. La comunidad indígena Pemón se pronunció ante la masacre ocurrida este sábado 23 de noviembre en Icabarú, zona minera de la Gran Sabana, Estado Bolívar, y aseguraron que el régimen de Nicolás Maduro es quien está detrás de todo, y no la banda criminal del Sindicato del Ciego, entre comillas, como previamente se ha difundido. El gobierno hace creer que hay bandas criminales que quieren tomar control de la zona, pero son ellos mismos los que introducen personas y les echan la culpa. En este caso están culpando al llamado Sindicato del Ciego, que es el propio equipo de Oscar Maita y Justo Noguera Mora, gobernador de Bolívar, quienes están detrás de esta matanza, declaró el Pemón Ricardo Delgado, quien se encuentra exiliado en Brasil. Ricardo Delgado, debo recordar, fue alcalde de la Gran Sabana, luego fue, digamos, asesor del siguiente alcalde, ambos vinculados, bueno, Ricardo es Pemón, y el otro alcalde era vinculado a la etnia Pemón. Se encuentra exiliado en Brasil desde que se produjo la masacre en la comunidad, en la etnia Pemón, a raíz de los hechos del pasado 23 de febrero. Todo esto para contextualizar quién hace este planteamiento y quién formula esta denuncia. Ricardo Delgado seguidamente indicó que este es el modus operandi, consiste en difundir un falso positivo sobre bandas criminales que quieren apoderarse del oro para poder asesinar a los mineros. Crean la masacre, declaran ante la opinión pública que están resolviendo, aterrorizan a la gente y toman el control de la mina. Así lo explicó Delgado. Esto es, bueno, en sí mismo ya extremadamente grave. No son nombres, no son, mejor dicho, no son cifras. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas con familia, estamos hablando de nombres y apellidos. Y esto nos identifica el diario El Nacional. Identifica a víctimas de la masacre de Icabarú como Edison Ramón Soto, Antonio Pereira y Jeremy Moon,
Jeremy Muñoz. Fueron identificadas 3 primeras víctimas fatales de la masacre de la comunidad del Pemón de Cabarú. Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal, aseguró que Soto, de 47 años de edad, era un indígena de la etnia Pemón, oriundo de Cabarú. No obstante, hacía vida en la comunidad Manac Cru. En cuanto a Pereira, Provea dio a conocer que era un sargento activo de la Guardia Nacional Bolivariana. Un testigo en la escena relató que el militar sacó su arma para defenderse cuando un grupo de hombres llegó disparando al negocio en que se encontraba. Irrumpieron, llegaron ahí de repente en todo el frente del negocio de Dani Tomedes y empezaron a disparar. Bueno, Pereira trató de defenderse, sacó el revólver y lo mataron, relató el entrevistado. La ONG no ofreció detalles de Muñoz, sin embargo, la periodista Pableísa Hostos es una destacada periodista del Estado Bolívar acá, la hemos tenido en el programa en numerosas ocasiones explicando, difundiendo la información de lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Repito entonces, la periodista Pableísa Hostos indicó que era conocido que este joven de apellido Muñoz era conocido por el alias Coquito, tenía 17 años y registro policial por hurto. Hostos también dio a conocer los nombres de otras 3 víctimas. Luis Alejandro Fernández Gómez, de 28 años de edad. Leslie Ezequiel Basanta, de 33 años de edad. Y Richard Antonio Rodríguez Galvis, de 30 años. Este último se desempeñaba como vigilante. Repito, este hecho ya es extremadamente grave en sí mismo. Es indignante también que, como ya se ha transformado, chicos, en una especie de costumbre, los venezolanos, cuando el señor Nicolás Maduro Moros anuncia aumentos de sueldo, todo el mundo tiembla, porque todo el mundo sabe que detrás del aumento viene una escalada inflacionaria que destruye no solamente el aumento anunciado, sino lo poco que quedaba del poder adquisitivo de la gente. Pero un temor similar atraviesa a nuestro país cada vez que uno ve a Nicolás Maduro bailando en una tarima. Porque en más de una ocasión, mientras el señor Maduro está bailando en una tarima en cadena nacional, están masacrando venezolanos en alguna parte del país. En alguna protesta, en alguna marcha, en alguna situación bajo el fuego de los cuerpos de seguridad del Estado o de los grupos paramilitares mal llamados colectivos, los llamados colectivos maduristas. Bueno, este sábado ocurrió lo mismo. Este sábado el señor Nicolás Maduro Moros utilizó recursos públicos y autoridad pública para un fin privado, para celebrar su propio cumpleaños. Mientras en cadena nacional de radio y televisión el señor Maduro Moros estaba bailando, el país estaba estremecido por la masacre de Cabarú. Yo simplemente quiero destacar que la masacre de Cabarú no es un hecho aislado. Quiero destacar que la masacre es un sistema, un protocolo de acción, una manera de hacer las cosas que ya está instalada, en principio, en el sur de Venezuela, pero no solo en el sur de Venezuela. Estamos en presencia de una situación gravísima, extremadamente grave, y es terrible, y así lo digo, no solo la postura cínica del mandatario que en vez de estar ordenando, investigando, moviendo los recursos del poder para determinar qué ocurrió, qué dejó de ocurrir, se presenta, se exhibe, se muestra bailando en medio del sangrero que en Icabarú se produjo. No solamente eso, estoy hablando de todos nosotros, estoy hablando del país, estoy hablando que si no fuera por parlamentarios como Américo de Gracia, bueno, esta información fuera apenas eso, pues una pieza de información, un fragmento de información en un océano de eventos dislocados. Por eso yo dedico este primer segmento del programa hoy lunes 25 a la masacre de Cabarú. La masacre de Cabarú es el espejo
repito, de la masacre como sistema de gobierno, como manejo y control del AMPA hecha poder en una zona de Venezuela. Porque recordemos lo siguiente, desgraciadamente, una parte inmensa del oro que se extrae de Bolívar no es entregada en el Banco Central. Estamos en presencia de una situación extremadamente extraña, extremadamente rara. Generalmente son particulares los que hacen minería ilegal y le roban el oro al país. Aquí estamos en presencia de una situación rarísima. Un gobierno robándole al Estado, un gobierno robándole a la nación, porque si el oro no sale por donde tiene que salir, ¿no?, y no es entregado al Banco Central, entonces, ¿en manos de quién está? Nosotros vimos hace poco una declaración insólita del señor Nicolás Maduro Moros diciendo que le iba a entregar una mina a cada gobernador de su partido y a cada, ¿cómo es que él dice? A cada protector. Cada vez que el gobierno pierde una elección en un estado, ustedes saben, desatiende y respeta el voto popular y monta un gobernante de facto. Bueno, de eso hablaba Maduro. ¿Cómo es eso? Para satisfacer esa ansia de oro se produce esas masacres como esa en el arco minero de la muerte, en el arco minero madurista. El oro que manejan estos señores, que manejan estas mafias, está chorreando sangre venezolana. Eso hay que decirlo. Y eso hay que alertarlo. Y contra eso hay que movilizarse. Pero movilizarse de verdad, no haciendo convocatorias que no terminan en nada. Aquí hay que movilizarse con los instrumentos que tiene el ciudadano, con el arma del hombre libre, que entre otras es el voto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero comentarles ahora una información que es extremadamente grave porque tiene que ver con los instrumentos de control, de dominio, de extorsión económica y política que aplica el régimen sobre los venezolanos más frágiles desde el punto de vista económico, más frágiles desde el punto de vista socioeconómico. Estoy hablando del tema del hambre. Recuerden ustedes que desgraciadamente algunas personas en la oposición político-partidista alguna vez pensaron que si se deteriora más la situación económica en el país, eso podría generar una situación de rechazo o repulsa hacia el régimen, una reacción normal de rabia, de malestar del pueblo hacia el régimen. Olvidaron las personas que así razonan que no estamos en una democracia, ni siquiera en una democracia defectuosa. Estamos en un régimen totalitario que
que tiene todos los visos de querer convertirse en una dictadura comunista. Sí, yo sé que hablar de dictadura comunista en el siglo XXI es como hablar de una carrera de dinosaurios, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas tú eso 30 años después de la caída del muro de Berlín? Pero esa es nuestra realidad venezolana es esa, desgraciadamente. Ahí tienen ustedes a Héctor Rodríguez promoviendo para el próximo domingo una consulta pública sobre cómo darle recursos del ciudadano, del bolsillo de los ciudadanos, a las llamadas comunas. Bueno, eso solamente ocurre en un país, repito, donde existe la obsesión necia de querer llevar este país hacia el comunismo. Sin embargo, repito, olvidaron esas personas que es necio pensar aquello de que lo bueno de la cosa es lo malo que se está poniendo. No vale, eso no es así. Cuando estás enfrentando un régimen comunista, eso no es así. Cuando hay hambre en un país comunista, quien se fortalece es el gobierno, porque el gobierno, al controlar los alimentos, controla el hambre y controla a los hambreados. Los CLAP no son un mecanismo para solventar ni siquiera puntualmente el problema del hambre. Los CLAP son un mecanismo para administrar el hambre y utilizarla como herramienta de control. Uno de los instrumentos o uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno para aceitar esa maquinaria de administración del hambre son diversos proveedores que han sido objeto de investigación en sus respectivos países, que han sido objeto de investigaciones incluso en Estados Unidos, pero que sin embargo aquí no solamente no los investiga el gobierno, sino que al parecer tampoco los investiga la oposición. Sí, así como me está escuchando, así como se lo estoy diciendo. Veamos lo que dice Armando.info. Armando.info es un portal de valientes periodistas venezolanos, 4 de ellos, por cierto, por hacer estas investigaciones sobre el tema de los CLAP, tuvieron que irse del país porque empezó una persecución judicial contra ellos y tuvieron que convertirse en exiliados. Sin embargo, el portal Armando.info no ha cejado de investigar este tema. Así se titula el más reciente trabajo de ellos sobre el particular. Así mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar las sanciones. Como virus en un entorno hostil, la red de empresas que los dos colombianos crearon para importar alimentos y productos de primera necesidad para el programa CLAP de Nicolás Maduro cambia de aspecto y se adapta a la presión de las sanciones estadounidenses. Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena, pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción. Algunas de las marcas de alimentos que por estos días debutan en los combos que reparte el gobierno venezolano a través del programa de los comités locales de abastecimiento y producción, debo hacer aquí una pequeña corrección. El gobierno no los reparte, el gobierno se los vende, porque además, repito, le cobran a la gente su propia esclavitud. Repito entonces, algunas de las marcas de alimentos que por estos días debutan en los combos que reparte el gobierno venezolano a través del programa de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP conducen, sin embargo, a la interminable red de empresas de ocasión creada por Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, los empresarios colombianos que desde hace años acaparan buena parte de las importaciones y suministros para ese programa gubernamental. Saab y Pulido fueron sancionados por ese rol en julio pasado por el Departamento del Tesoro estadounidense y acusados casi en simultáneo por un tribunal de Florida de lavado de dinero en sus negocios con el chavismo. Desde el año 2016, cuando Nicolás Maduro oficializó la creación del plan estatal CLAP, Saab y Pulido lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos con una sociedad registrada en Hong Kong. La empresa, llamada Group Grand Limited, compraba la mercancía en México para luego despacharla a Venezuela. Fue el comienzo de una operación que ha dado la vuelta al mundo y en la que también han usado compañías inscritas en los lejanos Emiratos Árabes y en Turquía, justo cuando Maduro estrechaba la relación política y económica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Pero ni las investigaciones de la administración de Donald Trump, con las que las autoridades colombianas y mexicanas
iniciaron el año pasado contra la dupla colombiana, parecen desalentar su participación en la venta de alimentos para el gobierno de Maduro. Por el contrario, bajo la presión de las sanciones, el esquema de importaciones consigue nuevas formas para camuflarse. Por ejemplo, a los hogares más pobres de Venezuela llegan ahora las cajas CLAP con empaques de lentejas y caraotas negras de una marca desconocida, Renaciente se llama, procesada por 4PL Industrial SAS, una compañía colombiana del portafolio de Saab y Pulido. Aunque el nombre de la empresa se refiere a 4 niveles en procesos logísticos, bien pudiera interpretarse como una imagen de las 4 piezas que encaja para conformar un negocio que además de Saab y Pulido participan otros 2 empresarios colombianos, Carlos Liscano Manrique, operador de ambos y propietario en Venezuela de Salva Food 2015, responsable de las tiendas CLAP, y Jorge Andrés Saavedra Bedoya, el hombre detrás de 4PL Industrial SAS. Jorge Andrés Saavedra Bedoya es un abogado de 36 años que se desempeña como gerente y representante legal de 4PL Industrial SAS. Tanto él como la compañía habían pasado inadvertidos en la maraña de sociedades relacionadas a los negocios de Saab y Pulido, pero las conexiones han terminado de aflorar. Las autoridades colombianas tuvieron los primeros indicios del año pasado. Incluyeron a 4PL Industrial en un dossier de una veintena de empresas relacionadas a las operaciones de Alex Saab en ese país. Casi al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana detectó transacciones entre 4PL Industrial y Rice and Beans y Grupo Brandon, 2 de las proveedoras de granos y leche en polvo de pobrísima calidad usadas en México por el dúo de empresarios colombianos. Como ustedes saben, la leche que viene en las cajas CLAP en realidad no es leche, es un producto blanquecino, lleno de sal, tóxico para los niños y para los ancianos. Y digo para los niños y para los ancianos porque, como ustedes saben, en los sectores populares, comprar 1 kilo de leche en polvo de verdad es prácticamente imposible porque está más... el precio es más elevado que el salario mínimo de un mes. Entonces, cuando llega esta leche, los llamados CLAP, a los sectores populares, lo primero que hacen es dársela a los niños. Y para los niños es literalmente veneno. El 9 de noviembre de 2018, Jorge Saavedra Bedoya se dejó ver junto a Carlos Liscano Manrique en la firma de un contrato con el gobierno venezolano. Liscano Manrique, en representación de Salva Food, la propietaria de las privatizadas tiendas CLAP, acordó con el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, la cesión en favor de Salva Food del manejo de buques pertenecientes a la estatal náutica de Navega para la importación de las cajas CLAP desde México. Es una alianza importante que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para el Transporte para el beneficio del pueblo y avanzar en la Venezuela potencia, expresó el ministro Abreu. El ministro Abreu es el ministro de Transporte y Comunicaciones, que como todo el mundo sabe, es la cuota del llamado movimiento Tupamaro en el gabinete. De hecho, así dice su cuenta en Twitter. Bueno, todo esto nos lo dice la gente de Armando.info a propósito de lo que sigue pasando en estos programas CLAP. Repito, esto es terrible, esto es indignante, se está están haciendo negocios tanto económicos como políticos con el hambre de la gente. Estos empresarios colombianos, con todas sus ramificaciones, están haciendo un negocio a nivel económico. El negocio del gobierno es de control político. Y bueno, también se cruzan allí los intereses de una y otra naturaleza. Ahora, lo que, si este fuera un país normal, sería insólito que estos empresarios estén siendo investigados en su país de origen, en Colombia, estén siendo investigados en México, donde tienen también sus ramificaciones y tentáculos, y hayan sido investigados y sancionados por el Departamento del Tesoro norteamericano, que aquí en Venezuela prácticamente no hay ni la más pequeña investigación sobre estos sujetos. Eso no extraña cuando estamos hablando del gobierno, pero debo decirles que con preocupación, está circulando desde hace días una resolución de una subcomisión especial de investigación de la Asamblea Nacional que absuelve prácticamente a estos sujetos de cualquier responsabilidad.
Dice así: resolución de la Subcomisión Especial de Investigación, considerando que en fecha 22 de mayo de 2018 se inicia la presente investigación por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional en razón del nombramiento de la subcomisión en fecha 27 de junio, suscrita en denuncia por el ciudadano Ramsés Reyes, en el cual se plantea investigar al ciudadano Alex Naim Saab Morán, cédula número tal, propietario de las empresas Asahi Food FC y Group Grand Limited, la misma que estamos señalando acá, las cuales se le han otorgado recursos para la importación de alimentos, el cual no ingresaban al país y no eran entregados, lo que presume le causa daño al patrimonio público. El señor Alex Naim Saab es testaferro del presidente de la República de Venezuela, Entonces explican que a partir de esa razón se inicia la investigación. Sorprendentemente, ese mismo documento establece al final que por falta de información, por falta de pruebas, por falta de documentos, se establece entonces que estos empresarios colombianos no son responsables. Yo debo insistir en que es pertinente que la Asamblea Nacional y concretamente la Comisión de Contraloría aclare si ese documento es legítimo, aclare si ese documento en que absuelven a esta persona, que la prensa independiente venezolana y las autoridades colombianas, mexicanas y norteamericanas encuentran como incursos en irregularidades, fueron sencillamente declarados sin motivo para investigar, nada más y nada menos que por nuestra Asamblea Nacional. Es demasiado grave, es demasiado serio. Repito, debería producirse una aclaratoria pública por parte de la Comisión de Contraloría en relación a este tema. Esto es importante hacerlo, no solamente en salvaguarda del buen nombre de la institución parlamentaria, sino teniendo en cuenta además que en este momento la Asamblea Nacional es muchísimo más que un parlamento. Es el único poder público que es reconocido y respetado como institución democrática en Venezuela por la mayoría del pueblo venezolano y por la comunidad internacional. En una circunstancia como esa, repito, no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de uno de los instrumentos fundamentales del régimen para oprimir al pueblo venezolano, para manipular y extorsionar al pueblo venezolano, como es el tema de los alimentos. Y que quienes están detrás de esta maraña prácticamente se manejen con impunidad porque el gobierno no los investiga. Bueno, ¿cómo se lo puede explicar? Son socios del gobierno, o el gobierno es socio de ellos, pero que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Contraloría, diga que bueno, no está en cursos en irregularidades y que son ciudadanos que no hay ninguna razón para interpelarlos, es ciertamente curioso. Por eso, repito, sería muy importante, y hago este llamado cordial pero urgente a la Asamblea Nacional para que sobre esto haga la aclaratoria respectiva. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Hoy es el 25 de noviembre. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia contra la mujer. Curiosamente, para hoy el régimen está convocando una marcha contra la violencia de género. Digo curiosamente porque este es un régimen claramente violador de los derechos de la mujer. Este es un régimen que, a pesar de que existe una legislación protectora de los derechos de la mujer, esa legislación no se pone en práctica. Por el contrario, lo que se ha puesto en práctica es una lenidad absoluta en la observancia y en la protección de los derechos de la mujer. El feminicidio ha crecido como la espuma, el asesinato de mujeres, repito, ha crecido como la espuma, y la violación permanente de sus derechos es desgraciadamente moneda cotidiana en nuestro país, realidad cotidiana en nuestro país. Curiosamente también la convocatoria oficialista dice que es que su marcha es contra la violencia de género y en solidaridad con las mujeres bolivianas. Digo que es muy curioso porque precisamente la foto que le dio la vuelta al mundo este fin de semana es la foto de dos mujeres bolivianas. Sí, dos mujeres bolivianas. La presidenta encargada de la República y la jefa de la bancada del partido que alguna vez fue el movimiento de Evo Morales. Estas dos mujeres, la jefa de la bancada del partido de Evo Morales y la presidenta encargada de la República, aparecen juntas anunciándole al mundo la aprobación de la ley que va a permitir que en breve se convoquen elecciones presidenciales en Bolivia sin Evo Morales como candidato. Esto es demasiado importante, demasiado importante. Esto es un paso decisivo en la búsqueda de la reinstalación de la paz en Bolivia, más allá del chantaje de los grupos violentos vinculados al narcotráfico, vinculados a los gremios cocaleros y a la estructura, digamos, más firme en su apoyo a Evo Morales. Este es un paso que muy probablemente va a permitir la reinstitucionalización del país. Y estas dos mujeres, precisamente, mientras el chavismo acá dice que va a marchar en solidaridad con la mujer boliviana, bueno, la mujer boliviana se pone de acuerdo en Bolivia para dar un paso fundamental en función de la reconstrucción de la paz y la institucionalidad democrática en Bolivia. Yo quiero públicamente hacer el reconocimiento a las fuerzas democráticas en Bolivia, e incluso a los factores que están dentro del partido Movimiento al Socialismo de Bolivia, el partido que llevó a Evo Morales a la presidencia. Ojalá que la gente del PSUV tomara debida nota de lo que está ocurriendo en Bolivia. En Bolivia, esta decisión del MAS de hacer posible, de permitir en el Congreso, donde ellos tienen amplia mayoría, la aprobación de esta ley para hacer una elección presidencial sin Evo Morales, revela que ese es un partido, ese es un movimiento que está decidido, ¿no?, a no amarrarse a un liderazgo como el de Evo Morales, que ya prácticamente se ha transformado no en un pilar, sino en un ancla que todo lo arrastra hacia el fondo. Un partido indigenista en un país como Bolivia siempre tendrá amplias posibilidades de acción e incluso de acceso al poder, pero la obsesión reeleccionista de Morales, la obsesión de Morales por el poder personalista, bueno, generó toda esta situación. Entonces, ¿qué hace ese partido? Bueno, sabiamente dice, ¿qué es lo fundamental? El proyecto. ¿Qué es lo fundamental? El partido. ¿Qué es lo fundamental? Conservar la estructura y la doctrina. Ah, bueno, estupendo. Chao, Morales. Hasta luego. Nos vemos. Quédate allá en México, que acá vamos a desarrollar este proceso. Ojalá
la gente del PSUV acá en Venezuela tuviese esa visión de la importancia de las instituciones y del partido como institución antes que seguir amarrados a liderazgos que son ampliamente rechazados por la población y por la historia. Otra realidad latinoamericana de las últimas 24 horas es lo ocurrido en las elecciones en Uruguay. En Uruguay, ciertamente, la gran noticia es que la coalición izquierdista Frente Amplio, que venía gobernando ese país desde hace 15 años, perdió por estrechísimo margen, pero perdió las elecciones en esta república llamada por ellos mismos la República Oriental, la Banda Oriental. Yo creo que hay que ver con cuidado lo que acaba de ocurrir en Uruguay, porque es una elección de muchos matices, de muchos matices. En primer lugar, por supuesto, la gran noticia es que quien ha tenido el poder durante 15 años prácticamente lo perdió, porque incluso si pasa cualquier cosa en este último recuento, ya no podrá el Frente Amplio seguirse conduciendo con las pretensiones de coalición hegemónica en ese país. Lo que ha ocurrido, explico, ya están escrutados el 100% de los votos y de acuerdo a ese escrutinio, el candidato Paul Lacalle, el candidato del bloque derechista, venció al Frente Amplio por aproximadamente 28,000 y tantos votos, por un margen estrechísimo. En Uruguay existe una figura llamada el voto observado, ¿no? Que es el voto de aquellas personas que, por ejemplo, extraviaron la credencial electoral o que presentaron en su momento cualquier tipo de irregularidad. Entonces, ese voto de esa persona entra bajo la categoría de voto observado. La situación es la siguiente. La diferencia entre el candidato triunfante derechista Paul Lacalle y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, la diferencia es de 28,000 votos y la cantidad de votos observados es de 35,000. Entonces, por supuesto, el órgano electoral dice: aquí hay una situación extremadamente pareja, aquí hay que ver entonces cada uno de estos votos observados y cuál es su realidad, y entonces podemos estar en condiciones de dar finalmente el ganador. Eso es lo que acaba de ocurrir en Uruguay. Ahora, cosas destacables. Primero, bueno, por supuesto que el Frente Amplio pierde la condición de mayoría, que la coalición izquierdista pierde la condición de mayoría. En segundo lugar, el otro sector no puede celebrar del todo, porque es que hasta hace muy pocos días todas las encuestas le daban al candidato de la derecha una ventaja mucho mayor, una ventaja por lo menos de 6 puntos, 5 o 6 puntos, y se produce un final de fotografía, así que tampoco puede exactamente celebrar. Destaco el clima que se vive de acuerdo a los reportes periodísticos en Uruguay. Cuando uno habla de una elección tan reñida, de prácticamente un empate técnico, de un photo finish, uno se imagina que puede haber un nivel de crispación importante en esa sociedad y en ese proceso. Pues resulta que no. Escuchen ustedes lo siguiente. Empate técnico en las elecciones en Uruguay con más del 95% escrutado. Esto es la crónica que hace el diario El País de Madrid. Después de una noche electoral de infarto y un escrutinio inédito por la igualdad, habrá que esperar que la Corte Electoral examine todos los votos para anunciar el nombre del vencedor de las presidenciales uruguayas. Con más del 95% escrutado, el resultado es de empate técnico, con una leve ventaja para el líder de la coalición de derecha, Luis Lacalle Pou, que le saca menos de 1,5 puntos a su rival Daniel Martínez. El margen es tan estrecho que habrá que contar todos los votos de nuevo, lo que podría alargarse hasta este jueves. Ha sido un vuelco totalmente inesperado, ya que hace 48 horas todos los sondeos le daban una amplia ventaja a Lacalle Pou frente a su rival, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Es pronto para buscar explicaciones, pero se especula con un voto oculto a favor de la izquierda. Bueno, luego vienen consideraciones que hace la gente del país acerca de cómo, independientemente de esta situación,
El clima en el proceso electoral fue de absoluta concordia, de absoluta fraternidad entre quienes iban a votar por un candidato o por otro, quienes iban a votar por la izquierda o por la derecha. Y llama mucho la atención también lo que han dicho los candidatos frente al resultado. Por supuesto, ninguno ha cantado victoria, ninguno ha reconocido derrota, pero todos dicen que un resultado de esa naturaleza los obliga a entenderse, que el mandato de los uruguayos, al votar de esa manera, obliga a la clase política no a ejercer revancha o hegemonía de uno sobre otro, sino precisamente a entenderse, a dialogar, a acordarse. Qué distinto ese proceso. Y digo distinto por democrático, por civilizado, en comparación con otros procesos en el continente y sobre todo con un proceso como el venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada. Novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández. 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes. Edificio 339, nivel Mezanina. Al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen. Y realza tu belleza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hubo un mensaje del historiador Elías Pino Iturrieta en este fin de semana en las redes sociales que me hizo reflexionar mucho. Decía Elías Pino, palabras más, palabras menos, que nuestra realidad venezolana, el impacto de lo que está pasando en este país, el dolor que genera todo lo que está pasando en este país, nos ha hecho poco eficientes para poder observar en toda su riqueza de matices lo que está ocurriendo en América Latina, lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Se refería seguramente Elías Pino a que nos marca de manera tan profunda la confrontación venezolana con el proyecto autoritario de Maduro, que queremos ver
prácticamente en cualquier cosa que ocurre en el resto del continente, simplemente una traslación de nuestro conflicto. Entonces, es muy fácil decir, bueno, todo lo que está pasando forma parte pues de un plan montado por Castro y Maduro en la región. Yo creo que, tal y como dice Elías Pino, hay que tener mayor finura en la pupila para ver de verdad las cosas que están ocurriendo en profundidad, sin negar, por supuesto, que Castro, como el castrismo como factor político en la región, tienen más de 60 años de aprendizaje sobre cómo incidir, manipular, intervenir y explotar a su favor las situaciones que se producen en el continente. La vocación intervencionista de la dictadura de los Castro en Cuba los ha llevado incluso a participar en guerras civiles en África. Así que si fueron capaces de meterse en la guerra de Angola, ¿por qué no se van a meter, por ejemplo, en las manifestaciones en Chile, en Bolivia o en Colombia? Eso es un dato de la realidad. Pero el alerta que hace Elías Pino es pertinente. Están pasando cosas que tienen que ver con un conjunto de realidades en el resto del continente que hay que apreciar. Lo que acabamos de narrar en el caso de Uruguay, lo que acabamos de precisar en el caso, este cambio en el partido MAS de Bolivia que hace posible unas presidenciales sin Evo Morales. Todo eso es importante. Ahora, yo quiero en estos minutos finales del programa darle mi voz de solidaridad al pueblo colombiano. Esta es otra de las noticias duras de este fin de semana, la extremadamente grave situación que se vivió concretamente en Bogotá y en Cali, una violencia desusada, una violencia extrema, un vandalismo extremo que tiende independientemente del debate político, a victimizar a la población, porque el destruir la infraestructura pública es agredir a la población, tal como ocurrió en el caso chileno cuando se destruyó el metro de Santiago. Aquí vimos imágenes terribles de cómo se afectó la estructura del llamado Transmilenio en Bogotá. Repito nuestra palabra de solidaridad y nuestros votos de que la sociedad colombiana logre alcanzar una fórmula para resolver estas tensiones sociales y estas tensiones políticas sin que deteriore la democracia y sin que se afecten los derechos humanos. En nuestra palabra, repito, de solidaridad con el pueblo y el gobierno de la hermana República de Colombia. Y finalmente, los últimos 2 minutos del programa, yo quiero dedicárselos a Rubén González. Rubén González es un dirigente obrero, fue militante del PSUV, fue dirigente del PSUV, fue concejal electo en las listas del PSUV allá en el estado Bolívar, pero era un hombre honesto, es un hombre honesto, y esa honestidad le impidió hacerse cómplice de las acciones del Estado contra los obreros, contra sus hermanos de clase. Eso marcó el distanciamiento de Rubén González del PSUV y el inicio de su desarrollo como líder sindical independiente. Rubén González ha pagado alto el precio de su independencia, de su autonomía, de su condición de hombre no comprable por la dictadura. Rubén González fue secuestrado en una ocasión por el régimen, estuvo 17 meses preso, de allí lo sacaron los trabajadores a punta de conflicto y movilización, y ahora está nuevamente en prisión en La Pica, bajo la inconstitucional jurisdicción de un tribunal militar. Rubén González tiene más de 96 horas con fiebre, afectado por una infección renal, 96 horas sin atención médica, 96 horas en las que su salud se deteriora de manera acelerada. Nuestra palabra de solidaridad con Rubén González y nuestra denuncia pública de cómo un gobierno que se dice obrerista secuestra, agrede, enjuicia a dirigentes obreros de verdad y ahora atenta contra su vida, porque negar atención médica es una forma de tortura. Nuestra palabra entonces de solidaridad
para Rubén González. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chio Torrealba. Solo por RCR 750 AM.